Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este es el Dr. Tío para la continuación de la Iglesia de Dios. Y este sermón en particular se titula Ver el cristianismo a través de los ojos islámicos. Y bueno, muchas personas que no viven en países islámicos, ellos no saben nada del Islam. Y mucho menos cómo los musulmanes ven a los occidentales. Y cómo ven a aquellas personas que profesan el cristianismo. Y en el mundo se dice o se afirma que hay 2.000 millones de musulmanes. Y bueno, como ellos forman parte de la humanidad en el mundo, entonces Mateo 24, verso 14 y Mateo 28, 19, los incluyen a ellos, a los cuales la iglesia debe esforzarse por al menos darle un testimonio. Y bueno, ahora en eso de los 1980, la Iglesia de Dios Universal en aquel entonces tituló o publicó un artículo escrito por Keith Stump que se tituló Ver el mundo a través de los ojos islámicos. También coincidencialmente en este momento estoy terminando de escribir un libro titulado Profecías Islámicas y la Biblia para el siglo XXI y planeo hacer una serie de sermones acerca de él. Pero además de utilizar el libro, también voy a utilizar algunas de las cosas que fueron escritas en la antigua Iglesia de Dios Universal y que fueron artículos escritos acerca del Islam. Y bueno, el libro no está terminado, pero cuando sea terminado va a estar en nuestra página de internet y como siempre lo vas a poder descargar y no vas a tener que pagar o crear ninguna cuenta. Pero bueno, ahora procedo a leer acerca de ese artículo original que fue escrito por la Iglesia de Dios Universal. Y quiero notar que el Medio Oriente está en efervencia y lo estaba en esos días y todavía es verdad. Y allí es donde se centra el Islam. Pero ahora comienzo a leer el artículo. Ya es tiempo de disipar los mitos y conceptos erróneos acerca de esta importante religión y de saber lo que la Biblia dice acerca del Islam y del futuro del mundo. Desde el tiempo de las cruzadas, la religión no había desempeñado un papel tan decisivo en los asuntos mundiales. Desde Marruecos hasta Indonesia, el Islam está resurgiendo como una fuerza política y religiosa que no se puede pasar por alto. Y bueno, eso era verdad en ese entonces e inclusive hoy en día, y lo podemos notar en Europa y Estados Unidos. Los musulmanes están reafirmando su fe, cultura, espiritualidad y políticamente. Un periodista comentó en cierta ocasión, aunque Dios haya muerto en el occidente, en el Medio Oriente está muy vivo. Y bueno, las personas que migran al occidente de lugares del Medio Oriente tienden a mantener su identidad musulmana. Y bueno, desde que salió este artículo, la idea de que Dios puede estar muerto en el occidente se ha vuelto menos relevante para los políticos del mundo, ya que muchas personas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, les importa cada día menos la religión. Y en particular los musulmanes que viven en Occidente dicen acerca de muchas de las personas que dicen ser cristianos que ellos no parecen saber mucho de su fe o de su historia. Y bueno, la verdad es que tanto los protestantes como miembros de la Iglesia Católica estarían muy sorprendidos si conocieran la verdadera historia. Y he tenido una charla con algunos musulmanes locales y estamos de acuerdo que los protestantes y mucho católico no entiende esto. Y muchos musulmanes no respetan eso. Ellos piensan que si una persona dice que es luterana o católica, ellos piensan que ellos deberían conocer cosas acerca de su fe y de dónde vino. Continúo leyendo el artículo. La confusión de los occidentales. El islamismo es uno de los fenómenos sobre los cuales existen más conceptos erróneos en el mundo occidental. La mayoría no tiene ni siquiera una escasa noción de los elementos más básicos de esa importante religión. Sus conceptos son producto de una ignorancia y de impresiones superficiales. No obstante, el entendimiento de lo que es el Islam es un asunto de vital importancia en este último periodo del siglo XX. Los musulmanes saben muy bien cómo los representan los caricaturistas occidentales.
cómo los representa Hollywood y cómo escriben sobre ellos en Occidente. La exagerada y engañosa imagen del jinete vestido de túnica y montado en un camello es bien conocida y produce resentimiento en el Medio Oriente. Los acontecimientos que tienen lugar en el mundo musulmán son interpretados con demasiada frecuencia según el parecer occidental. Los observadores occidentales anteponen a menudo sus prejuicios e interpretan los sucesos según el criterio occidental. Ven a la religión según su limitada experiencia religiosa. Y aquí voy a decir que muy pocas personas que yo conozco, que no son musulmanos, saben muy poco acerca del Islam. Ahora continúo leyendo. Hace un siglo, cuando Gran Bretaña tenía grandes problemas, en Egipto y Sudán, al primer ministro Glaston se le ocurrió que era importante estudiar el Corán, el libro sagrado del islamismo. Y como esto fue escrito hace un tiempo atrás, así que el evento que está hablando sucedió en el siglo XIX. Vuelvo a releer y continúo leyendo. Al primer ministro Glaston se le ocurrió que era importante estudiar el Corán, el libro sagrado del islamismo. Más tarde afirmó que esa fue la única forma como pudo llegar a conocer el pueblo y la fe con los cuales estaba contendiendo. Y bueno, en lo particular, yo y mi esposa hemos estado en varias naciones musulmanas. Hemos estado en Turquía, creo que de 2 o 3 veces, Indonesia, Malasia, las Maldivas y los Emiratos Árabes Unidos. Continúo leyendo más del artículo. El Islam es la más joven de las disciplinas religiosas del mundo, fundada 6 siglos después de Jesús y casi 12 siglos después de Buda. También es una de las religiones más populares del mundo. También es importante comprender que no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Es más, el país con la población musulmana más grande es en Asia. Sumisión a Alá. La palabra Islam tiene diferentes significados entre los musulmanes. Literalmente significa sumisión a Alá. Un musulmán es aquel que se somete. No obstante, los musulmanes tienen conceptos diferentes de su fe según la clase social, su educación, sus inclinaciones políticas y su medio cultural. Al igual que las otras religiones, el Islam ha sufrido divisiones a lo largo de los siglos debido a desacuerdos y contiendas teológicas. Actualmente está dividido en 2 ramas principales, los sunitas y los chiitas. Estos dos resultaron a raíz de una gran cisma que se produjo al tratar de decidir quién habría de suceder como jefe a los musulmanes al profeta Mahoma, fundador de la religión después de su muerte en el año 632. La corriente sunita, la principal en el islamismo, pertenece aproximadamente al 90% de todos los musulmanes. Esta se divide en 4 escuelas de interpretación. El 10% restante de los musulmanes son chiitas y viven principalmente en Irán, Irak, Yemen y Omán. Están divididos en múltiples sectas, subsectas y otros grupos, algunos de los cuales son considerados como heréticos por los musulmanes sunitas. Sin embargo, todos los musulmanes comparten ciertas creencias y puntos de vista básicos. El primer lugar y más importante está su credo en una sola frase llamado Shahada. No hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. La recitación solemne de esta confesión de fe son solo 8 palabras y de acuerdo a este artículo es el único requisito para convertirse en musulmán. Según la creencia musulmana, en el año 610 el arcángel Gabriel le reveló a Mahoma la sabiduría del Corán. Al principio Mahoma creyó que estaba perdiendo la razón o estaba poseído por un espíritu maligno, pero pronto llegó a la convicción de que su llamado provenía verdaderamente de Dios. Y bueno, los musulmanes consideran los 114 suras o capítulos del Corán, llamado también al Corán, como la palabra misma de Dios, la cual sobrepasa todas las revelaciones anteriores, incluso la Biblia, y corrige los errores en los que han caído el cristianismo y el judaísmo.
Mahoma aseguró que judíos y cristianos adoraban a Alá, pero con un nombre diferente. El Corán reconoce a Adán, Abraham, Moisés, Jesús y otros personajes bíblicos como profetas auténticos, por medio de quienes Dios habló. El linaje de Mahoma se remota hasta Abraham por medio de su nieto Sedar, hijo de Ismael. Y citan Génesis 25:13. Y bueno, en lo personal he tenido algunas interacciones con algunas personas, sean algunos sunis y otros chiitas. Y ellos tienden a tener varias diferencias de términos en cuestiones de profecía y cierta forma de vivir, pero en general a menudo ellos viven de una manera muy similar. Eso sí, algunas reglas con respecto a la ropa y para las mujeres en particular cambia según el país musulmán. Continúo. Para ver el mundo por los ojos de un musulmán es preciso entender que para la gran mayoría de los musulmanes el islamismo constituye una manera de vivir. Muchos occidentales, para quienes la religión se reduce al ir al templo una hora o media hora a la semana, no pueden entender la naturaleza de la fe islámica, la cual penetra en todos los aspectos de la vida de sus seguidores. La mayoría de los occidentales abandonaron hace tiempo el empeño de vivir lo que profesan. En cambio, el Islam es el eje de la vida de un musulmán. Su religión no consiste simplemente de ir a la mezquita el viernes. El musulmán promedio toma el Corán en serio y se esfuerza por obedecer sus preceptos. El Islam guía el pensamiento y la acción a un nivel que no tiene paralelo en el mundo cristiano occidental. La religión y la vida son inseparables. Y en mi experiencia, el tratar con musulmanes que son bastante estrictos, ellos piensan que saben mucho. Eso no quiere decir que es información correcta, pero por lo general tienden a entender más o saber más cosas acerca de su fe que el promedio de lo que un romano o un ortodoxo o protestante sabe de su propia fe. Los occidentales que visitan los países islámicos suelen cometer el error de suponer que muchos musulmanes de clase alta, debido a que hablan idiomas occidentales, se visten como occidentales y a lo mejor han estudiado en el occidente, también han adoptado las actitudes occidentales con respecto a la religión. Mas no es así. La gran mayoría de los musulmanes, de todas las clases y condiciones sociales, siguen los preceptos de su fe. 5 veces al día oran en dirección hacia la ciudad santa de la Meca. Los viernes observan un día especial de oración pública en la mezquita. Y durante el mes santo de Ramadán, el noveno mes del año musulmán, los musulmanes se abstienen de comida y bebida desde la aurora hasta el crepúsculo. También se espera de todo musulmán que haga un peregrinaje a la Meca por lo menos una vez en su vida, si le es posible económica y físicamente. Las limosnas a los pobres, a los ancianos y a los huérfanos son también una obligación para el musulmán, además de un impuesto del 2.5% anual de todos los haberes. En adición de estas instrucciones, el Corán prohíbe comer carne de cerdos, las bebidas alcohólicas y el juego, aunque en círculos musulmanes liberales no siempre se tiene muy en cuenta estos últimos preceptos. Y bueno, hay ciertas partes como los Emiratos Árabes Unidos, donde las reglas son un poco más relajadas, pero por lo general los musulmanos, o la gran mayoría de ellos, tienden a ser más devotos en su fe que los católicos o los protestantes. Y muchos de ellos tienden a pensar que el cristianismo es falso y que no es una religión seria. Bueno, ahora consideremos cuestiones proféticas. Y haré referencia al libro que estoy escribiendo. Puede que cuando lo publique algunas cosas han cambiado, pero de todas maneras leo. Puedes que sea religioso o no, por lo quizás te preguntes por qué querías prestar atención a las profecías religiosas. Bueno,
Resulta que alrededor del 84% de la población mundial se identifica con algún grupo religioso y la mayoría de los que pertenecen a un grupo religioso pertenecen a grupos que profesan creer en algún tipo de profecía. Y yo he estado escribiendo libros de diferentes profecías y he mirado y he visto profecías bíblicas, budistas, taoístas, las de la nueva era y algunas de las indígenas norteamericanas. Ahora, en el libro del que estoy leyendo me enfoco principalmente en profecías de la Biblia, profecías islámicas y grecorromanas católicas. Pero bueno, continúo leyendo. Un estudio encontró que el 31.7% de la población mundial es parte de una religión que usa la Biblia, incluidos los judíos, cristianos verdaderos y cristianos profesantes. Además, un 23.2% adicional que forma parte del Islam, que hasta cierto punto también utiliza la Biblia. Esto significa que la mayoría de las personas del mundo están hasta cierto punto alineados de alguna manera con las enseñanzas de la Biblia y del Islam. World Population Review afirma que actualmente hay más de 2.000 millones de musulmanes en la Tierra. Se ha afirmado que el musulmán sostiene que la humanidad necesita un guía divino para alcanzar la verdadera prosperidad en esta vida y en la próxima. La mayoría de los que afirman ser cristianos y judistas estarían de acuerdo con esta afirmación y nosotros también estamos de acuerdo con esa afirmación. Muchos en el mundo judío, católico, grecorromano, cristiano, protestante, mormón e islámico creen que estamos en el fin de los tiempos y a menudo señalan varias profecías de sus escritores y videntes como prueba de esto, así como para afirmar lo que creen que sucederá. Y más allá de esto, hay personas en muchos grupos religiosos que creen que es su deber tomar medidas para permitir el cumplimiento de las diversas predicciones. Por lo tanto, incluso si todas las profecías son falsas, el hecho de que tal vez miles de millones estén en grupos que creen en ellas significa que usted y su familia se verán afectados por ellas. Además, dado que no todas las profecías son falsas, si vives lo suficiente, el cumplimiento de algunas de ellas también te impactará. Y bueno, en este momento voy a leer el primer capítulo del borrador, que se titula La Biblia, el Corán, el Islam y la gente del libro. Y si quieres ver las referencias de las que estoy leyendo, vas a tener que, bueno, descargar el libro y buscar las referencias. Eso lo puedes hacer en línea. Y comienzo. El Islam considera que los líderes bíblicamente fieles practicaron durante mucho tiempo la fe islámica. En lo que respecta a las profecías, varias islámicas son similares a ciertas de la Biblia. Pero bueno, antes de hablar de esas profecías islámicas, decidí escribir acerca de algunas cosas concernientes a la Biblia, así que continúo en el párrafo. Ahora, con respecto a la Biblia, fue escrita en un transcurso de casi 1600 años. Los literalistas bíblicos, incluyendo este autor, y en la Iglesia de Dios somos literalistas, señalan a su escritor como Moisés. Y hago otra pausa aquí porque quiero hacer referencia a un libro que tenemos titulado ¿Quién le dio la Biblia al mundo?, donde explicamos en profundidad cómo es que el mundo obtuvo la Biblia. Mucha gente no entiende que el apóstol Juan fue el que Dios utilizó para finalizar la Biblia y él entregó el conocimiento de la misma a los líderes como Policarpo de Esmirna. Y ese libro también habla del por qué hay ciertos libros perdidos supuestamente de la Biblia y el por qué no están ahí y es que no deben estar ahí. Y bueno, continúo leyendo. Moisés, con Génesis como su primer libro en el siglo XV antes de Jesucristo y al último escritor como el apóstol Juan, con Apocalipsis como su último libro. Unos 40 hombres participaron directamente en la escritura de la Biblia. El último libro de la Biblia fue escrito en el año 95 después de Cristo. La Biblia fue escrita en hebreo,
arameo y griego por varios profetas y figuras bíblicas. Los judíos ortodoxos consideran que las escrituras hebreas y arameas son la palabra de Dios. Los cristianos aceptan estos escritos y normalmente se refieren a ellos como el Antiguo Testamento. Los cristianos también aceptan los textos griegos conocidos como el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Los judíos no aceptan el Nuevo Testamento como escritura, mientras que los cristianos y los musulmanes consideran que el Antiguo y el Nuevo Testamento son escrituras en parte de lo que comúnmente se llama la Biblia. Ahora hablemos del Islam. El Islam se inició formalmente en el siglo VII por alguien conocido como Mahoma en Medina y la Meca. El Islam era un movimiento que pretendía volver a la fe original de personas enumeradas bíblicamente como Abraham, Noé, Moisés, el rey Salomón, Juan el Bautista, María y Jesús. Y bueno, es que los musulmanes, ellos no creen que su fe es una fe nueva. Ellos creen que esa fe era la que era practicada por esas personas que acabé de mencionar. Así que ellos dicen que su fe precede el cristianismo y el judaísmo. Su libro sagrado, el Corán, fue escrito en árabe. El Corán consta de 114 capítulos llamados suras. Los musulmanes creen que el Corán fue revelado oralmente por Dios a su profeta Mahoma a través de un arcángel Gabriel, a menudo escrito Jibreel por los musulmanes. Los musulmanes creen que esto ocurrió gradualmente durante un periodo de 23 años, comenzando en Layla al-Qadr, cuando Mahoma tenía 40 años, y concluyendo en 632. Y ese fue el año de su muerte, a la edad de 61 o 62 años. Y bueno, según la tradición islámica, varios de sus compañeros le sirvieron como escribas y ellos registraban las revelaciones de Gabriel. Y es coincidencia, pero los mormones también afirman que un ángel les dio el libro de Mormón. Y les recuerdo que la Biblia advierte con aceptar un evangelio que es diferente, así sea entregado por un ángel. Y eso está en Gálatas capítulo 1, verso 8. Y bueno, poco después de la muerte de Mahoma, sus compañeros, ellos compilaron el Corán, sea basado en cosas que habían escrito o cosas que ellos habían memorizado. Y hablando del Corán, los musulmanes, ellos consideran que es la palabra de Dios. Y cualquier cosa que está escrita ahí que contradice a la Biblia, reemplaza a la Biblia o la porción que es contradictoria a la Biblia. Y es que ellos argumentan que la Biblia supuestamente fue alterada por los judíos y también los grecorromanos y los cristianos. Ahora, este segundo argumento es una tradición musulmana que sucedió fue a como pasó el tiempo, es una idea posterior. Y es que el Corán no dice que la Biblia fue alterada, sino que afirma que muchas personas han distorsionado su significado. Y eso está escrito en el Sura capítulo 3, verso 78. Y bueno, en ese punto estamos de acuerdo. Ahora, al igual que el Talmud en el judaísmo, los musulmanes tienen hadices que brindan explicaciones o interpretaciones del Corán y contienen declaraciones atribuidas a Mahoma. Y los hadices sirven como textos complementarios al Corán, pero no se les consideran más autoritativos que el propio Corán. Ellos ofrecen una orientación para comprender y aplicar las enseñanzas coránicas en los diferentes contextos. Y es que en ese libro se citan numerosos hadices para mostrar y brindar apoyos a las posiciones reivindicadas por los musulmanes sobre los diversos temas. Y bueno, el Corán afirma que los musulmanes adoran al mismo Dios que los judíos, y un ejemplo está en Sura capítulo 29, verso 6. Y Mahoma afirmó que el Corán es una confirmación de las escrituras que Dios dio a los hijos de Israel, y citó la Sura capítulo 2, verso 41. Y no dice que las escrituras de la Biblia no sean válidas. Dicho esto, el Islam afirma ser más antiguo que el judaísmo,
y por ende más antiguo que el cristianismo, ya que pretende representar la verdadera fe de Abraham, y para eso cito la Sura 2, verso 135. Y bueno, los musulmanes lamentan con corazón de que muchos humanos utilicen ídolos para adoración y supuestamente acercarse al verdadero Dios. Y cito el capítulo 39, verso 3. Hay algunos musulmanes que creen que Mahoma fue el consolador profetizado en Juan capítulo 15, verso 23. Disculpe, verso 26. O que era el profeta mencionado en Juan capítulo 1, verso 25. Y otros enseñan que él es el atalaya mencionado en Isaías 21, versos 6 al 9. Y hay los que creen que los judíos y los cristianos cambiaron la Biblia para eliminar las supuestas referencias a Mahoma. Pero eso no es algo que el Corán enseña. Ahora, algunos de ellos también enseñan que algunas de las profecías hindús predijeron a Mahoma, el cual en ese mundo se conoce como Ahmad. Por otra parte, los musulmanes denuncian la Trinidad que el Concilio de Constantinopla del emperador Teodosio aprobó en el año 381 después de Cristo. Y en el Sura capítulo 5 verso 73, el Corán advierte al castigo para aquellos que impulsen afirmaciones trinitarias. Ahora, voy a leer directamente el capítulo 2 verso 62. Y dice: quienes creyeron, los judíos, los cristianos y los sabeos, que hayan tenido fe en Dios en el día del juicio final y hayan obrado correctamente, obtendrán su recompensa junto a su Señor, y no temerán ni se entristecerán. He subrayado la palabra creyeron porque esa es una referencia a los musulmanes, o sea que está diciendo los musulmanes, judíos, cristianos y los sabeos. Y sí, el Corán está diciendo que si esas personas son muy dedicadas en su fe, que van a recibir recompensa de Dios. Ahora leo el capítulo 3, versos 110 al 115. Musulmanes son la mejor nación que ha surgido de la humanidad porque ordena el bien, prohíbe el mal y cree en Dios. Si la gente del libro, y esto es una referencia a la Biblia, si la gente del libro creyera, sería mejor para ellos. Algunos de ellos son creyentes, pero la mayoría son desviados. Ellos solo podrán perjudicarlos levemente, y cada vez que los combatan huirán atemorizados y no serán socorridos. Y bueno, les recuerdo que los cristianos no son militaristas o no deben ser militaristas. Y contrario a lo que muchos creen, por ejemplo, Lutero, él era militarista, y al igual el emperador Constantino, y al igual que los romanos grecorromanos. Eso no era parte de la fe original. Y pienso que Mohammed tuvo un encuentro con la verdadera iglesia de Dios, y por eso él pensó que ellos no iban a pelear o iba a tener un problema con ellos. Y bueno, el Corán también dice que los que profesan a Cristo no son todos iguales. Hay entre la gente del libro que son rectos y que creen en Alá, que es lo que ellos llaman Dios, y en el último día de juicio, y ellos fomentan el bien y prohíben el mal y compiten los unos con los otros para hacer el bien. Y él afirma que por lo tanto su recompensa por hacer el bien no se les quitará. Ahora, una vez más, el pueblo del libro es una referencia a los judíos y a los cristianos, sean o no sean fieles. Y es interesante notar que el Corán dice que los cristianos fieles, ellos no causan daño, ni pelean en batallas. Creen en Dios, creen en el día del juicio final, y como ellos alientan el bien y prohíben el mal, del punto de vista son considerados entre los justos. Ahora, concerniente a los sabeos que fueron mencionados temprano, era un grupo que vivía principalmente en Irak, y ellos creían en un ser supremo. Y
Algunos pueden haber considerado que sus enseñanzas provenían de Adán, su hijo Set, Noé, su hijo Sem, Moisés y otros, incluyendo Juan el Bautista. Y bueno, es curioso que los musulmanes creen que seguir las enseñanzas de los profetas, independiente de las tradiciones religiosas específicas a su grupo, es esencial para la salvación. Y el punto de vista de ellos concerniente a los judíos y los cristianos es que estos deben seguir sus profetas. En el caso de los judíos, que ellos deben adherirse a las enseñanzas de Moisés y los otros profetas del Antiguo Testamento, pero que los cristianos deben aplicar las enseñanzas de Jesús, y es que ellos creen que Jesús fue solo un profeta. Y presento en pantalla el capítulo 2, versículo 177. Ahora, la cosa es que la gran mayoría de personas en el Islam ven a personas de estos otros grupos como personas poco sinceras. Ahora, los musulmanes ven que los emperadores romanos, cuando se involucraron, ellos intentaron que los cristianos cambiaran su versión de su fe, y ellos ven como eso como una desviación de las enseñanzas de los profetas. Y ellos argumentan que eso les causaron dificultades a aquellos que no querían cambiar, y la secta imperial causó que los fieles de esas religiones tuvieron que trasladarse para evitar persecución. Y bueno, hoy en día ser cristiano en ciertas partes musulmanas no es una buena idea. Pero en la historia, muchos creyentes fieles decidieron vivir entre los musulmanes y de esa manera liberarse y ser protegidos de la persecución que ellos recibían de los grecorromanos y los católicos en aquel entonces. Y curiosamente el Corán se refiere a dos grupos distintos de cristianos: el grupo que sugiere que es fiel y el grupo más grande que no lo es. Ahora, cabe señalar que los eruditos se dan de cuenta de que los primeros cristianos no eran militaristas. Fue solo después de que el emperador Constantino entró y hizo unos cambios que la mayoría afirmaban que los cristianos se volvieron militaristas. Y ningún cristiano fiel que es fiel a las enseñanzas originales ha nunca causado daño a ningún musulmán, salvo quizás, como afirma el Corán, o ocasionalmente ellos son un tipo de pequeña molestia, como lo dice el Sura capítulo 3, verso 111. Y les recuerdo que de Mateo 5, versos 14 al 16, los cristianos deben vivir de una manera que Jesús aprueba, y de esa manera permitir que su luz brille para que otros glorifiquen a Dios en lo que ellos hacen. Y sus enseñanzas les debían brindar esperanza a todos, inclusive a todos los musulmanes. ¿Y por qué nosotros somos un problema para ellos? Porque no aceptamos la fe de ellos y decimos que nuestra fe es la fe original. Ahora, los musulmanes no consideran a cristianos como los de la continuación de la Iglesia de Dios como idólatras, porque, bueno, no tenemos las prácticas de los grecorromanos. Y también quiero afirmar que los que eran verdaderos cristianos a través de la historia nunca formaron parte de las cruzadas. Y es que los cristianos originales, ellos no utilizaron ni vieron a las cruces, ni las aceptan, ni tampoco aceptaron la Trinidad greco-romana. Y tenemos un libro en línea que habla y documenta todas esas cosas, titulado Las creencias originales de la Iglesia Católica. Y bueno, los verdaderos fieles siguen siendo pacifistas hasta hoy en día. Y también observamos el día de descanso, y tenemos una celebración anual donde observamos un día que le llamamos el último gran día. Y esto nos ayuda a recordar acerca del día del juicio final. Y hago referencias a Levíticos capítulo 23, verso 36 y Juan 7, verso 37.
Y mencioné eso porque los musulmanes creen en un día de juicio final. Ahora, eso no significa que estoy diciendo que por eso deberíamos convertirnos al mundo musulmán. Si algo debe ser lo opuesto. Y bueno, otro punto interesante es que la mayoría de los eruditos saben que los cristianos originales no comían cerdo. Y según un líder pontificalis católico romano, fue un obispo de Roma llamado Euloterio quien declaró que sus seguidores podían caer a carnes bíblicamente inmundas en el año 180 después de Cristo. Y bueno, los fieles en la Iglesia de Dios no aceptaron esa declaración y al igual los musulmanes tampoco lo hicieron. Bueno, muchos años después cuando crearon su religión. Y bueno, los cristianos a través de la historia nunca han comido cerdo, a pesar de que el emperador Constantino ordenó una vez a la pena de muerte para los cristianos de Jerusalén que se negaban a comer carne de cerdo. Y bueno, algunos de los eruditos creen que los judeocristianos que no eran trinitarios y que tenían algunas prácticas similares a la iglesia original, estos influyeron directamente el Islam cuando se estaba formando con el profeta, lo que ellos llaman el profeta Mahoma. Y ellos dicen que es posible reconocer en el Corán algunos argumentos teológicos muy similares a esas doctrinas judeocristianas. Claro, hay algunos que piensan que solo son coincidencias, pero algo que sí es definitivo es que los judeocristianos en el siglo VII, y que en ese entonces muchas veces los llamaban los nazarenos, ellos eran bastante numerosos en la península de Arabia y Persia. Ahora, otros eruditos piensan que en relación a las profecías del milenio y el fin de los tiempos, es casi imposible concebir que el concepto musulmán se haya desarrollado independientemente y fuera de las tradiciones judía cristiana. Ahora, esa misma fuente teoriza y menciona que aunque las iglesias grecorromanas para ese entonces habían eliminado muchas de las creencias proféticas que enseñaba la iglesia, entonces es muy probable que en la época de Mahoma él tuvo un encuentro con los cristianos que sostenían las opiniones proféticas originales. El total es que es muy sensato concluir que esos judeocristianos y que continuaban enseñando las creencias originales, de una manera esas ideas terminaron en el Islam. Ahora, el Islam afirma ser la fe de Abraham y por eso podemos concluir que estaría más cerca a la fe de los judeocristianos que a las religiones greco-romanas. Y esos supuestos vínculos con Abraham podrían explicar algunas de las similitudes del Islam con las creencias de las iglesias de Dios. Y es que la fe original judeocristiana, la que profesaba Cristo, es la que terminó influenciando partes del Corán. Ahora, la palabra Alá en árabe significa sumisión a Dios. Y este concepto se encuentra en Santiago capítulo 4 versos 6 al 7. Y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Ahora, otro dato curioso es que los musulmanes ellos creen cierta parte de los 10 mandamientos. Y como muchas de las religiones protestantes dicen que esos fueron abolidos, y otras religiones grecorromanas razonan alrededor de ellos, de la misma manera como lo hicieron los fariseos en los días de Jesús. Por eso los musulmanes no piensan que estas fes tienen la seriedad suficiente para guardar la ley de Dios. Ellos se preguntan cómo puede ser un verdadero judío o un verdadero cristiano si no guarda los 10 mandamientos. Y en ese punto estamos de acuerdo con ellos. Y con eso, Apocalipsis 12, verso 17, argumenta que los cristianos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Y bueno, lo que argumentan muchos predicadores hoy en día, que los mandamientos han sido eliminados o que no se necesitan, eso no era lo que los cristianos al principio creían. Y la realidad es que en el primer y segundo siglo no se encuentra un tipo de fe que se parezca a la cristianidad tradicional que se enseña hoy en día. Y en cuanto a la fe greco-romana, algunas de las cosas que ellos enseñan estaban en la fe original, pero al mismo tiempo ellos han hecho muchos cambios a través de los años que no se encuentran en la Biblia. Por lo tanto, ellos no practican la fe original que fue entregada a los primeros cristianos. Y con tantos cambios que han hecho, bueno, nosotros creemos cada vez que uno cambia la fe para contradecir una enseñanza o las escrituras, eso no se puede justificar. Ahora, en relación al Islam, el difunto líder de la Iglesia de Dios, Herbert W. Armstrong, declaró al entonces presidente egipcio Anwar Sadat, quien coincidió con él, el Dios lo llamamos Dios, y dije, creo que lo llamas Alá. Y Herbert W. Armstrong también afirmó que, al igual que el libro de Génesis en 1.26, el Corán se refiere al creador de los humanos en plural. Y eso está en el Suras capítulo 7, verso 11 y el capítulo 23, verso 12. Y en relación con la referencia a Dios en plural y el nombre de Alá, la antigua iglesia de Dios enseñó. Daniel y Esdras traducieron los nombres hebreos de Dios a la palabra aramea Elá. Él es quizás la palabra hebrea principal utilizada para expresar el atributo del Creador divino que todo lo gobierna. Es una raíz común a la mayoría de las lenguas semíticas, que se encuentra en la literatura babilónica y ugarita y que aparece en árabe como Alá. Eloá parece ser una variante de él, aunque el singular no se usa con frecuencia. Sin embargo, el plural es una de las palabras más utilizadas en la Biblia. Elohim es la segunda palabra más utilizada después de la palabra deletreada por las letras la Y, la H, la W y la H para la divinidad en el Antiguo Testamento. Elohim sirve muy bien para expresar la idea de la familia divina. Puede aplicarse a todos los miembros o a un miembro sin cambiar de forma. Por ejemplo, el verbo plural en Génesis 1.26 obviamente requiere más de una persona. Entonces, Alá es una traducción árabe de lo que está en el Antiguo Testamento. Y los términos gramaticales del Antiguo Testamento apuntan a la pluralidad de la deidad. Pero bueno, continuemos hablando del Corán. En relación con las parábolas, el Corán en sí también da una razón más bíblica por el cual el Señor habló en parábolas, que lo que muchos que afirman ser cristianos han enseñado. Y leo de Sura, el capítulo 2, versos 26 al 27. En cuanto a los creyentes, saben la verdad de su Señor, y los incrédulos dicen, ¿qué quiere decir Alá con semejante parábola? A través de esta prueba, Él deja a muchos extraviados y guía a muchos. Y Él no deja a nadie extraviado excepto a los rebeldes, a aquellos que violan el pacto de Alá después de haber sido afirmado, rompen cualquier vínculo que Alá haya ordenado que se mantenga y propagan la corrupción en la tierra. Son ellos los verdaderos perdedores. Con respecto a Jesús, él claramente dijo que las parábolas las hacía o decía para que la mayoría no la entendiera, excepto aquellos que Dios llamaba. Y un ejemplo lo puedes leer en Mateo capítulo 13, versos 13 al 17. Pero irónicamente personas enseñan algo falso diciendo que él hablaba en parábolas supuestamente para hacer el mensaje más fácil de entender.
Y Judas habló de esas personas en el capítulo 4, verso 16, al igual Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, advirtió sobre estas mismas personas. El Corán también enseña que los verdaderos creyentes en Jesús serán superiores a los no creyentes después de la resurrección. Y eso se encuentra en el capítulo 3, verso 55, y lo leo. Recuerda cuando Alá dijo, oh Jesús, os tomaré y os elevaré hacia mí. Te libraré de los incrédulos y exaltaré y tus seguidores por encima de los incrédulos hasta el día del juicio. Ahora, según la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 9, los verdaderos cristianos tienen el Espíritu de Dios. Y de acuerdo a Hechos capítulo 5, verso 32, Él solo le da el Espíritu Santo a aquellos que obedecen a Dios. Y solo estos alcanzarán salvación a través de Jesús. Ahora, la gran mayoría de los musulmanes piensan que la gran mayoría de los cristianos son idólatras y que son guerreros. Y eso es irónico, ya que Mahoma enseñó originalmente que habían cristianos que eran fieles practicantes y él tenía gran respeto por ellos. Dicho estas cosas, muchos en el Islam afirman que la Biblia profetizó que Mahoma vendría a rescatar el mundo. Y dicen otras cosas al igual que también los cristianos no creen que la Biblia dice. Y bueno, el Islam es considerado como una religión profética. Y hay personas que dicen que el Islam es la religión de todos los profetas. Y bueno, es importante entender cómo los musulmanes ven el cristianismo y el judaísmo. Y hay muchos conceptos erróneos sobre las dos religiones. Y tampoco los culpo que ellos estén confundidos, ya que los musulmanes ven cosas culturales de las naciones occidentales como las películas de porno, el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, las drogas, el aumento de la delincuencia, etc. Y estas son supuestamente sociedades que son cristianas. Y como los musulmanes, ellos ven la religión como una forma de vida, entonces para esto es una paradoja, porque ellos piensan cómo estas cosas malas pueden ser reconciliadas con las enseñanzas de Cristo. Y la respuesta es que no pueden hacerlo. Y es que todas esas cosas rechazan las enseñanzas cristianas. Pero muchos musulmanes, ellos no caen en cuenta que en el occidente muchas personas solamente profesan tener la fe, pero no la ponen en práctica y mucho menos las prácticas bíblicas. Por eso muchos musulmanes ven a los occidentales como paganos. Y cuando viene a cuestiones doctrinales, muchos musulmanes ellos quedan como confundidos porque los cristianos tienen tres dioses o un dios triple que es la Trinidad y piensan que eso es prácticamente un politeísmo y un sacrilegio. Además, la veneración católica a la María también es concebida como una idolatría en muchos musulmanes. Y bueno, muchos musulmanes no entienden o realizan que la enseñanza de la Trinidad nunca fue enseñada por los verdaderos cristianos o los apóstoles. Y sí, eso fue una forma de paganismo ah, que es muy antiguo y que después fue absorbido por algunas personas que decían pertenecer al cristianismo y esa absorción se hizo oficial en el año 381 después de Cristo. Y la verdad es que la gran mayoría de musulmanes casi nunca encuentran la verdad o tienen un encuentro con verdaderos cristianos. Y en mi caso me he topado como dos o tres musulmanes y ellos quedan intrigados porque nosotros no utilizamos cruces ni tampoco comemos puerco y cosas como esas. Y bueno, en la Iglesia de Dios Universal ellos enseñaron que generalmente la actitud musulmana, de acuerdo con el cristianismo,
no es necesariamente hostil. Y Mohammed llamó a los cristianos y a los judíos, las personas del libro, y les dio un trato especial. Y bueno, el Islam permite matrimonios con cristianos y con judíos. Y es cierto que la gran mayoría de los musulmanes no han tenido encuentros con verdaderos cristianos y por lo tanto conocen poco de ellos. Y esto causa que la mayoría de los musulmanes concluyan que las personas que afirman ser cristianos, ellos los ven como personas que son hipócritas, militaristas y fraudulentos. Ahora, ¿cómo los musulmanes ven a Jesucristo? Bueno, en el séptimo capítulo del libro hablo de eso. Pero por el momento vamos a leer Hechos capítulo 4, empezando en el verso 10. Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ahora, concerniente a Jesucristo, los musulmanes aceptan que Él fue enviado por Dios, pero no lo ven como lo vemos nosotros. Tampoco creen que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y también quiero mencionar que en el Corán tiende a llamar a Jesús el hijo de Miriam, o sea, el hijo de María, o a veces lo llaman Isa. ¿Y por qué Isa o Isa? Y la pronunciación depende si lo hace en inglés o en español en nuestro caso. Y es que en griego la palabra real para el nombre de Moisés en el Nuevo Testamento es, bueno, lo que aparece ahí. Y traducido al inglés es algo así como Isus o Iuiso. Y no había ningún sonido de J asociado hasta que en el idioma inglés cambió hace unos siglos. Y lo mismo ha pasado en el español, donde Jesús pues se volvió Jesús. Y continúa en el artículo. Por lo tanto, el Isa islámico es probablemente una aproximación más cercana que Jesús en lo que se respecta al griego. Ahora, otro comentario lingüístico que vale la pena hacer es que el término Jesús más bien viene de José en el Antiguo Testamento o algo así como Yeshua. Pero la cosa es que ese término nunca se utiliza en el Nuevo Testamento. Y estoy hablando del término de Yeshua. El término que se utiliza es más bien el que suena como Easus. Y comento eso porque hay personas que tratan de engañarlo a uno diciéndole que el verdadero nombre de Jesús es Joshua o Yeshua. Ahora leo estos ejemplos como Jesucristo es mencionado en el Corán. Y este viene del capítulo 43, versículo 57. Cuando el Hijo de María es puesto como ejemplo, tu pueblo levantará una amenaza de clamor. Y en el verso 61, y será una señal la hora, por tanto no duréis sobre la, pero seguidme. Este es un camino recto. Y bueno, mi esperanza y oración relacionada con lo anterior es que cuando los musulmanes vean que Jesús regrese, ellos acepten la verdad una vez que Él mismo se las pueda explicar. Y los musulmanes enseñan que seguirán a Jesús cuando regrese. Y hay algunos de ellos enseñan que la gente del libro solo seguirán a Jesús si aceptan al imán. Y el imán es una referencia a un líder religioso a quien ellos están esperando. Ahora, las escrituras sí señalan a la llegada de un rey del sur, pero los verdaderos cristianos no lo van a aceptar como un líder religioso. Y ese rey del sur es muy posible que muchos musulmanes cuando él llegue lo van a ver como ese imán. Y bueno, los musulmanes consideran a Jesús como uno de los profetas, así que voy a leer del Sura 57 de los versos 27 al 28. Y enviamos a Noé y a Abraham y designamos la profecía y el libro para que estuvieran entre su descendencia, y algunos de ellos son guiados y muchos de ellos son impios.
Luego enviamos, siguiendo sus pasos, a nuestros mensajeros. Y enviamos detrás de Jesús, hijo de María, y le dimos el Evangelio. Y ponemos en los corazones de los que quienes le siguen ternura y misericordia. Y bueno, en el verso 27 prácticamente está explicando que algunos de los cristianos y judíos son honorables, pero que la gran mayoría no lo son. Y los musulmanes enseñan que Jesús es el Mesías, pero no lo enseñan de la misma manera como se enseña en el mundo cristiano. Y hablando de ese tema, tenemos un libro titulado Pruebas de que Jesús es el Mesías, y cualquier judío que lo lea con una mente abierta va a realizar que Jesucristo es el Mesías. Y bueno, en ese libro tengo varios escritos judíos, al igual que las escrituras, que prueban fácilmente que a Jesucristo es el Mesías. De la misma manera, en este nuevo libro que estoy escribiendo, coloco información para que los musulmanes que están dispuestos a aceptar la verdad acepten a Jesucristo como el Mesías. Pero continúo, y es que tal como fue escrito originalmente en el Corán, ellos utilizaron el término de al-Masih, que es el término para Mesías cuando se refirieron a Cristo, y con eso dicho leo Sura 3, verso 41. Cuando los ángeles dijeron, María, Dios te da buenas nuevas de una palabra de aquel cuyo nombre es Mesías. Jesús, hijo de María, muy honorado será en este mundo y en el próximo, estacionado cerca de Dios. Otro punto es que los musulmanes, ellos creen que el nacimiento de Jesús fue que él nació de una virgen, pero no lo consideran como el Hijo de Dios, sino como el Hijo de María. Y el Corán se refiere a Jesús 35 veces como Isa ibn Miran, que significa Jesús, hijo de María, una frase que aparece solo una vez en el Nuevo Testamento en Marcos 6:3. El hecho de que no se le llame hijo de Josué o José subraya el acuerdo islámico con los cristianos de que María era virgen. Y aquí hay otro ejemplo. Este es Jesús, hijo de María, en palabra de verdad, de la cual dudan. No es correspondiente a Dios tomar un hijo para sí, gloria a Él. Y este es el Sura 19:35. Pero el Corán enseña algo más en el Sura 3:47. María se preguntó, mi Señor, ¿cómo puedo tener un hijo si ningún hombre me ha tocado jamás? Un ángel respondió, así será, Alá crea lo que quiere. Cuando él decreta un asunto, simplemente le dice, sé y es. Y bueno, si una persona cristiana lee eso, lo va a interpretar como que pues Dios es el Padre de Jesús, ya que Él quiso la concepción de Jesús sin la intervención de un hombre humano. Pero ese punto de vista no es aceptado en el mundo musulmán. Y bueno, pienso que hay ciertas escrituras en el Corán que están en conflicto con otras. Y nosotros, la continuación de la Iglesia de Dios, definitivamente creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, aquí hay un punto donde definitivamente hay una desconexión entre lo que los musulmanes creen que está en la Biblia y lo que ellos creen. Y es que ellos no creen que Jesucristo murió. Y en esta gráfica tengo muchas escrituras que prueban bíblicamente que Jesucristo murió. Pero es más, muchos en el Islam, ellos consideran ciertos pasajes bíblicos donde menciona que Jesús tomó su último aliento y entregó su espíritu, y los utilizan para apoyar la visión del Corán que Dios lo sacó de la tierra de alguna manera. Y es que los musulmanes, ellos sí creen que Él es el Mesías, pero rechazan su divinidad, su ejecución y su resurrección.
Y esto es lo que el Corán afirma acerca de ese asunto y leo Sura 4, versos 157 al 59. Matamos al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero Alá, pero ni lo mataron ni lo crucificaron. Solo lo hicieron parecer así. Incluso aquellos que defienden esta crucifixión tienen dudas. No tienen ningún conocimiento, solo hacen suposiciones. Ciertamente no lo mataron. Más bien, Alá lo elevó hacia sí mismo. Y Alá es todopoderoso, omnisapiente. Cada una persona del libro definitivamente creerá en él antes de su muerte, y en el día de juicio Jesús será testigo contra ellos. Y sí, definitivamente esto es en total oposición a lo que la Biblia enseña. Entonces los musulmanes tienden a creer que Jesús negará que Él resucitó de entre los muertos cuando Él regrese a la tierra. Y es que ellos, una vez más, no creen que Jesucristo murió, sino que está vivo esperando el momento en que Alá lo va a enviar de regreso a la tierra para matar al Dajjal o Dajjal. Y bueno, la narrativa de la Biblia es que Jesucristo resucitó de entre los muertos y eso es un ejemplo está en Hechos capítulo 13, verso 28 al 30. Y él va a regresar y va a arrojar a la bestia, al falso profeta, que es el anticristo final, al lado de fuego, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 20. Ahora, regresando al Sura, esta vez en el capítulo 5, versos 76 al 79, dice que son incrédulos los que dicen, Dios es el Mesías, el Hijo de María, porque el Mesías dijo, hijos de Israel, servir a Dios, mi Señor y vuestro Señor, en verdad, a quien asocia algo con Dios. Dios le prohibirá la entrada al paraíso y su refugio será el fuego, y los malhechores no tendrán ayuda. Son incrédulos los que dicen, Dios es el tercero de tres. No hay más Dios que un Dios único. Si no se abstienen de lo que dicen, los que no creen recibirán un castigo doloroso. ¿No se volverán a Dios y orarán por su perdón? Dios es todo indulgente, todo compasivo. El Mesías, hijo de María, fue solo un mensajero. Los mensajeros anteriores a él fallecieron. Su madre era una mujer justa. Ambos comieron comida. He aquí cómo les aclaramos las señales. Mira entonces cuál pervertidos son. Entonces, comenzando, dice que si creemos que Dios es el Mesías, que estamos incorrectos, es lo que el primer párrafo dice. Y de acuerdo a eso, ellos dicen que la penalidad es que no va a entrar al paraíso y que más van a terminar es en un lugar de fuego. En el segundo párrafo ahora están hablando desde que ellos esencialmente no creen en la Trinidad. Y en el último párrafo terminan asegurando de que Jesucristo es solo un mensajero, o sea que Él no es Dios. Y bueno, a pesar de todas estas cosas, los musulmanes ellos piensan que Jesucristo va a regresar. Y en particular una de las ramas de ellos, los sunitas, ellos creen que después de el Mahdi, que ese es el líder religioso que ellos están esperando, y que el Mahdi va a liderar una fuerza militar para combatir con un carácter que ellos llaman el Dajjal, y que ese es igual a un gran charlatán o un anticristo, y que después de eso a Jesús va a gobernar el mundo por un tiempo que no ha sido revelado, pero que él va a morir y que lo van a sepultar al lado del profeta Mahoma en el lugar de Medina. Ahora, hay ciertas similitudes, en cierta manera, con lo que enseña la escritura, en el sentido de que
Ellos creen que ellos están esperando por un líder religioso que los va a liderar para luchar con una fuerza. Y la Biblia habla del sufrimiento del rey del sur en Daniel 11:40. Y este va a estar en el área del norte de África hacia el Medio Oriente. Y ese personaje o gran marido, líder religioso o lo que la Biblia llama el rey del sur, después de lo que parece el comienzo de la gran tribulación de Daniel 11:39 y Mateo 24, verso 21, ese rey del sur va a luchar con el rey del norte. Y eso es lo que se describe en Daniel 11, versos 40 al 43. Y combaten con la bestia de Apocalipsis 13, que es el mismo rey del norte. Y ese va a ganar la batalla o la guerra. Y esa bestia solo va a ser destruida sino cuando Jesucristo regrese, de acuerdo a Apocalipsis 19, versos 16 al 20. Y leí temprano que ellos creen que Jesucristo va a matar al Dajjal. Así que aquí podemos decir que hay otra similitud. Y Jesucristo cuando regresa, después de esa batalla y toma el planeta, Él establece el reino milenial por 1000 años. Que eso está en Apocalipsis 20, verso 6. Entonces ahí hay algo de similitud con lo que ellos hablan. Ahora, de acuerdo al Islam, ellos piensan que Jesucristo viene a reinar solamente por un periodo no definido, pero algunos creen que es un periodo de 40 años. Y ellos piensan que cuando eso sucede, que el Islam va a ser la religión suprema. Pero los cristianos creen totalmente muy diferente y para ese entonces el Islam esencialmente ya habría sido desaparecido. Ahora, los musulmanes creen que Jesús, cuando regresa, él va a matar al anticristo, que ellos lo llaman Ad-Dajjal o Ad-Dajjal, y estas son las escrituras de su libro que hablan acerca de ese evento. Romperá la cruz, matará cerdos y abolirá la Hizya. Alá perecerá todas las religiones excepto el Islam, destruirá al anticristo y vivirá en la tierra durante 40 años y luego morirá. Y en otra parte, seguramente Jesús, el Hijo de María, pronto descenderá entre vosotros y juzgará a la humanidad con justicia. Romperá la cruz y matará a los cerdos y no habrá Hizya. Y el jizya es un impuesto que las personas que no son musulmanas deben pagar cuando ellos viven en territorios musulmanes. Y algunos musulmanos creen que matar cerdo es algo simbólico y que sirve como una forma para imponer la prohibición de que la gente tanto coma como comerse con la carne de cerdo. Y bueno, los primeros cristianos tampoco comían cerdo. Es una coincidencia. Bueno, sabemos que esta religión tomó prácticas e ideas de la religión judeocristiana. Y bueno, es obvio que los musulmanes en general no aceptan que Jesucristo es una deidad. Y ellos creen que, como lo mencioné temprano, que los judíos y los cristianos, ellos distorsionaron el mensaje que fue dado a Moisés y a Jesús. Y que por lo tanto pues no se puede confiar en las escrituras actuales, sean las hebreas o las del Nuevo Testamento, porque de acuerdo a ellas están defectuosas. Y ellos argumentan que por eso es que el Corán es una revelación más correcta. Y sin embargo, es de esperar que aquellos musulmanes que quieran ver la evidencia se den cuenta de que las escrituras no son defectuosas o que están alteradas. Y bueno, sí hubo un par de cosas añadidas por los trinitarios alrededor del año 1000 después de Cristo y que nosotros no aceptamos. Y los eruditos lo saben. Pero quiero hablar acerca del capítulo 7 y un malentendido islámico sobre Jesús. Y resulta de que el grupo
autodenominado como Estado Islámico y que no representa la gran mayoría del Islam, pero quiero investigar algo que ellos pusieron en un artículo en su revista titulado ¿Por qué te odiamos y por qué luchamos contra ti? Y dice, os odiamos ante todo porque sois incrédulos, rechazáis la unicidad de Alá, lo comprendas o no, haciéndole compañeros en la adoración, blasfemia contra él es una referencia a Jesucristo, afirmando lo que tiene un hijo, inventáis mentiras contra sus profetas y sus mensajeros y os permitís todo tipo de engaño, prácticas diabólicas. Y bueno, es irónico porque los profetas, ellos profetizaron que Jesucristo tendría un hijo. Y podemos verificar eso en Isaías capítulo 9, verso 6. Y esa es la escritura que dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también citó Salmos 2, versos 6 al 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y como vemos, estas escrituras son las escrituras hebreas y ellos profetizaron que Jesús sería un hijo engendrado. Y en el Nuevo Testamento puedo leer Lucas capítulo 2 versículos 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y también hago referencia a Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y bien, se supone que los musulmanes deben creer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a pesar de que muchos afirman que supuestamente las escrituras fueron alteradas, no hay razón para aceptar que los judíos hubieran alterado una profecía en Isaías para señalar al nacimiento de Jesús. Porque ellos alterarían una profecía a la cual no iban a aceptar después. Y lo que leemos en el Salmo, tampoco había ningún incentivo para que los judíos hicieran ese cambio asumiendo que era un cambio. Y es que afirma que el Hijo iba a ser engendrado. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo e inclusive en el libro La Torah, que es el Antiguo Testamento y el que ellos utilizan cuando se leen esos versos, dice exactamente lo mismo que dicen nuestras Biblias. Así que no es cuestión de mala traducción. Y los musulmanes debían examinar esas cosas. El Estado Islámico obviamente se equivoca, ya que no es una mentira señalar a Jesús como el Hijo de Dios. Y su llegada fue profetizada. Así que si ellos argumentan que los profetas no profetizaron de Jesucristo, están equivocados también en ese punto. Y aquí voy a hacer un resumen de algunas de las cosas que he dicho. Y es que los musulmanes, cuando ellos ven al cristianismo de su punto de vista, primero ellos creen que ellos son los que tienen la fe original de Abraham. Y ellos creen que Jesucristo mejoró ciertos asuntos. Más que todo cuando le decía a los judíos que tenían que agregar ciertas cosas que no estaban en las escrituras o que no deberían hacer ciertas cosas. Ahora, el Islam cree que Dios necesita enviar a un ángel para decirle a lo que ellos piensan es un profeta, el profeta Mahoma, de su punto de vista. Y de esa manera fue que supuestamente se podía establecer la fe original. Ahora, parece que Mahoma estaba influenciado hasta cierto punto por las creencias de algunos cristianos fieles. Por eso es que vemos ciertas similitudes entre Islam y
ciertas creencias de la cristianidad original. Y esos puntos tienen que ver con no guardar festividades paganas. Y bueno, hablando de eso, inclusive los musulmanes, ellos están en contra del día de San Valentín, pero de todas maneras algunos de ellos lo guardan. Ellos también están en contra de celebrar el Año Nuevo, la Navidad, la Pascua que se enseña en las iglesias, y ellos también no comen puerco. Al igual, ellos no aceptan las cruces y en ciertas cosas proféticas parecen tener ciertos paralelos con cosas que la escritura habla. Ahora, lo que la gran mayoría de los musulmanes piensan cuando son testigos del cristianismo es que ellos piensan que es una hipocresía, una sociedad en decadencia, algo oscuro y que está lleno de inmoralidad. Y no creen que la gran mayoría de las personas que dicen ser cristianos de verdad se sometan adecuadamente a Dios. Y en ese punto ellos tienen razón. Y el apóstol Judas en el versículo 3 le dijo a los cristianos que debían contender fervientemente por la fe que fue entregada a los santos. Ahora, en este momento voy a leer Sura capítulo 5 versos 64 al 65. Y es que ellos consideran a los cristianos como idólatras. Di, gente del libro, ¿no os culpáis por algunas otras causas que no seáis el hecho de que creemos en Dios y lo que se nos ha hecho ascender y lo que se ha hecho descender antes y que la mayoría de vosotros sois impios? Di, os haré hablar de una recompensa de Dios peor que esa, y quienes Dios ha maldecido y contra quienes se ha enojado, y ha hecho algunos de ellos monos y cerdos y adoradores de ídolos. Están en peor situación y se han desviado aún más del camino correcto. Y bueno, una vez más les recuerdo que los primeros cristianos no tenían ídolos ni íconos. E incluso la Iglesia de Roma se opuso a ellos durante bastante tiempo. En realidad, los ortodoxos orientales llamaban a su séptimo concilio ecuménico del año 843 después de Cristo el triunfo de la ortodoxia. ¿Y por qué? Porque allí fue cuando ellos consiguieron que la Iglesia romana se pusiera de acuerdo con ellos en la cuestión de los ídolos y los íconos. Y eso fue un evento histórico y sí, la Iglesia Católica al principio no tenía las estatuas y verdaderos cristianos no pueden estar allí. Y esa es una de las muchas razones por las cuales los miembros de la Iglesia de Dios no pueden pertenecer a la Iglesia Católica. Ahora, debido al uso de las cruces y la historia de las cruzadas, inclusive en el siglo XXI, los musulmanes se refieren a los grecorromanos católicos y protestantes como cruzadores. Pero les quiero recordar que los cristianos originales, ellos no utilizaban cruces. Y es más, los cristianos originales, ellos no eran militarísticas. O sea, no podían ser parte de una fuerza militar que causaba daño a cualquier persona o a alguien. Y eso se conoce a través de la historia y fue solo después de que el emperador Constantino, quien era un adorador del dios Sol, y que cuando él afirmó ver una aparición con una cruz en un sueño que él tuvo, y dice la leyenda que entonces fue cuando él ordenó a sus soldados a pintar cruces en sus escudos para la batalla. Y esa fue una batalla del puente Milvio en el año 312 después de Cristo. Y después de que su bando ganó la batalla, muchos de esos soldados afirmaron ser cristianos. Y hoy en día muchos que afirman ser cristianos, ellos aceptan ser militares que utilizan armas y van a la batalla.
Por otra parte, hablando de la vestimenta de los sacerdotes y obispos grecorromanos, ninguna de esa vestimenta se utilizaba antes de que entró Constantino en la historia y cambió muchas cosas dentro de esa religión o de la Iglesia Católica de Roma. Y ningún líder de la Iglesia de Dios a través de la historia se ha vestido como se visten los sacerdotes grecorromanos, ni tampoco han aprobado ese tipo de vestimenta. Y en el Islam también se condena el comportamiento codicioso de los sacerdotes grecorromanos en el Sura 9, versos 32 al 34. En lo que respecta a la Trinidad greco-romana, esa fue aceptada en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Y bueno, la Iglesia de Dios no formó parte de ese concilio ni lo respaldó. Ellos continuaron su posición bíblica. Y podría citar Génesis capítulo 1, verso 26, Efesios capítulo 3, verso 14 y Juan capítulo 1, verso 1 y el verso 14. Ahora, según fuentes católicas, ningún obispo de Roma tomó el título de Pontifex Maximus, sino hasta después de la última parte del cuarto siglo. Y es que ese título lo utilizaban eran emperadores paganos. Por eso no fue reconocido como un término apropiado para la Iglesia de Dios. Y bueno, hablando de días festivos, la Biblia respalda la observancia de varios días festivos y están mencionados en Levítico 23. E inclusive hay una fiesta secular que está mencionada en Juan capítulo 10 versos 22 y 23. Pero los cristianos verdaderos, ellos no observaban ningún tipo de celebración que venía del paganismo. Y eso incluye días como el de San Valentín o el de Halloween o el de Navidad o Domingo de Pascua. Estos fueron agregados a través de la historia por los grecos romanos, pero nunca fueron respaldados por los verdaderos cristianos. Ahora, en cuestión de observar el mes de Ramadán, que es un mes donde en las horas del día ellos no comen. El único acuerdo que hay bíblico es que la Biblia enseña que uno de los resultados del ayuno debe ser compartir la comida con los hambrientos. Ahora, nosotros oficialmente ayunamos en el día de la expiación. Eso es una celebración anual. Y muchos de nosotros también ayunamos una vez al mes. Y bueno, en general los musulmanes ellos no conocen la verdadera cristianidad o de la verdadera cristianidad. Y aunque lo he dicho varias veces, los primeros cristianos ellos no eran militaristas, ellos no utilizaban ídolos o cruces, ellos que tenían una creencia binitaria en cuestiones de la identidad de Dios. En cuestión de comida, no comían carnes que la Biblia declara inmundas. Tampoco le oraban a las estatuas. Y ninguno de sus líderes religiosos se llamaban de la misma manera como se llamaban los emperadores romanos. No aceptaban ni celebraban días festivos que tienen raíces en el paganismo. Y bueno, los primeros cristianos ellos se sometían a Dios y no aceptaban adiciones en la Biblia como cosas como concerniente al trinitismo. Y en particular estoy hablando de dos versículos en el Nuevo Testamento que alrededor del año 1000 fueron modificados. Y es en Primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8. Y bueno, en la verdadera iglesia creemos que Dios le va a extender el plan de salvación a todas aquellas personas, inclusive a los que no son cristianos. Obviamente Dios tiene un plan en diferentes fases. Y tenemos un libro titulado La oferta universal de salvación, donde hablamos más a fondo de ese tema. Y los verdaderos cristianos también creen en todos los profetas que escribieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Y bueno, los cristianos también condenan la inmoralidad que está en el mundo occidental y también creemos que debemos ayudar al pobre y al hambriento. Y nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios también tenemos esas creencias. Y en cuestión de vestuario, consideramos a Jesucristo el sumo sacerdote y él se vestía en público como los demás de acuerdo a su cultura y por eso no tenemos hombres vestidos como sacerdotes. Eso sí, tenemos a personas con títulos de pastores y ancianos. Y en cuestiones proféticas tenemos algunas creencias que tienen similitudes en cierto punto con las creencias de profecía en el Islam. ¿Y el verdadero cristianismo tendrá más sentido para los musulmanes? Y en la continuación de la Iglesia de Dios creemos que los musulmanes se van a convertir en grandes cantidades cuando sus ojos vean el verdadero cristianismo y el cumplimiento de más profecías. Este fue el Dr. Till para la continuación de la Iglesia de Dios. Gracias por su tiempo.